Durante años, los católicos han debatido una pregunta que se niega a desaparecer. ¿Cuál es la relación real entre la fraternidad sacerdotal San Pío X y la Iglesia Católica? Algunos dicen que la respuesta es obvia. Otros insisten en que la historia es mucho más complicada. Entonces, tras años de relativo silencio sobre este tema, uno de los hombres que conoció al Papa Benedicto XVI mejor que casi nadie, decidió hablar. No un periodista, no una fuente anónima del Vaticano, no un comentarista en redes sociales, sino el arzobispo Georg Ganswein. Durante más de 2 décadas, estuvo al lado de Joseph Ratzinger, primero como cardenal Ratzinger, luego como Papa Benedicto XVI. Lo acompañó en algunos de los momentos más significativos de la Iglesia moderna. Trabajó junto a él todos los días. Fue testigo de conversaciones privadas, decisiones públicas y la enorme carga que soportaba un papa que intentaba sanar viejas divisiones mientras preservaba la unidad de la Iglesia. Solo eso basta para que sus palabras merezcan una atención cuidadosa. No porque pongan fin a todo debate, sino porque ofrecen una mirada poco frecuente al pensamiento del hombre que promulgó Summorum Pontificum y buscó un camino de reconciliación con la fraternidad sacerdotal San Pío X. Entonces, ¿qué dijo realmente el arzobispo Ganswein? ¿Y por qué su entrevista ha generado tanta discusión? Comencemos por lo que está fuera de discusión. El arzobispo Ganswein habló abiertamente sobre la fraternidad sacerdotal San Pío X, la misa tradicional en latín y los esfuerzos del Papa Benedicto XVI por reconciliar a los católicos tradicionalistas con Roma. También expresó su decepción porque la reconciliación resultó mucho más difícil de lo que muchos habían esperado. Esa decepción constituye el punto de partida de toda esta discusión. Pero de inmediato surge otra pregunta. ¿Decepcionado con quién? ¿Con Roma? ¿Con la fraternidad? ¿O con ambos? La respuesta es más matizada de lo que sugieren muchos titulares. En su entrevista, el arzobispo Ganswein no rechazó la antigua liturgia romana, todo lo contrario. Habló con respeto de los católicos apegados a la misa tradicional en latín y reconoció a comunidades plenamente unidas a Roma que continúan celebrando según los libros litúrgicos antiguos. Ese punto merece atención, porque las discusiones en torno a la FSSPX a menudo mezclan 2 temas completamente distintos. Uno concierne a la liturgia, el otro concierne a la comunión eclesial. No son preguntas idénticas, nunca lo han sido. Muchos católicos en todo el mundo asisten a la misa tradicional en latín mientras permanecen plenamente dentro de las estructuras canónicas de la Iglesia Católica. Otros prefieren la forma ordinaria mientras guardan un profundo respeto por las tradiciones litúrgicas más antiguas. La propia Iglesia contiene ambas realidades. Reconocer esa distinción es esencial antes de que pueda comenzar cualquier conversación significativa. Consideremos ahora otra pregunta. Si el arzobispo Ganswein aprecia la liturgia antigua, ¿por qué expresa preocupación respecto a la fraternidad? Su respuesta se centra menos en la liturgia en sí que en la cuestión de la unidad. A lo largo del pontificado de Benedicto XVI, una de las mayores esperanzas del Santo Padre era reducir las divisiones dentro de la Iglesia. Insistió repetidamente en que preservar la tradición y permanecer en comunión con el sucesor de San Pedro no debían considerarse objetivos opuestos. Por el contrario, creía que iban juntos. Esta visión moldeó muchas de sus decisiones. En 2007, Summorum Pontificum amplió el acceso a la misa tradicional en latín, describiendo la forma antigua del rito romano como un tesoro que nunca había sido jurídicamente abolido. Muchos católicos acogieron el documento con satisfacción. Otros expresaron inquietudes. Sin embargo, la intención de Benedicto era clara. Esperaba que una mayor generosidad respecto a la liturgia contribuyera a la paz dentro de la Iglesia. Si esa esperanza se cumplió plenamente, sigue siendo motivo de discusión. Algunos creen que favoreció la reconciliación. Otros sostienen que los desacuerdos de larga data permanecieron sin resolver. La historia rara vez ofrece respuestas simples. Ahora aparece otra pregunta importante. ¿Qué ocurrió cuando Benedicto tendió la mano a la fraternidad sacerdotal San Pío X? Este es uno de los capítulos más significativos de la historia. La Santa Sede inició conversaciones teológicas.
se levantaron ciertas penas canónicas impuestas tras las consagraciones episcopales de 1988, con la esperanza de crear un mejor clima para el diálogo. El Vaticano y los representantes de la fraternidad se reunieron en repetidas ocasiones. Ambas partes expusieron sus posturas. Se avanzó en algunos aspectos. Quedaron desacuerdos serios en otros. El arzobispo Ganswein recuerda personalmente aquellos años. A diferencia de la mayoría de los comentaristas, él no reconstruía los hechos a partir de reportajes periodísticos. Los vio desarrollarse desde dentro del Palacio Apostólico. Esa perspectiva da a sus reflexiones un valor histórico único. Y sin embargo, incluso aquí merece plantearse otra pregunta. ¿Significa necesariamente la decepción hostilidad? En absoluto. A veces las personas hablan con más honestidad precisamente sobre aquello que les importa profundamente. Al leer con atención la entrevista del arzobispo Ganswein, se advierte algo interesante. Su lenguaje refleja preocupación más que triunfo. No celebra la división, la lamenta. Esa diferencia importa, porque el debate público a menudo premia el conflicto. La verdadera preocupación pastoral suele sonar más silenciosa. Preguntemos ahora algo aún más importante. ¿Qué esperaba lograr el propio Papa Benedicto XVI? Esta pregunta merece una reflexión cuidadosa, porque el enfoque de Benedicto difería en tono de muchos de los debates que siguieron. Habló con frecuencia sobre la continuidad, no una continuidad entendida como el rechazo de todo desarrollo, ni una continuidad entendida como el abandono de la historia de la Iglesia. Más bien propuso lo que célebremente describió como una hermenéutica de la continuidad, la idea de que la reforma auténtica crece orgánicamente de lo que la precedió, en lugar de romper por completo con ello. Ya fuera hablando de teología, de liturgia o de gobierno eclesial, Benedicto volvía constantemente a ese principio. Continuidad. Eso explica por qué dedicó tanta atención a las cuestiones en torno a la misa tradicional en latín. Creía que el patrimonio litúrgico de la Iglesia no debía convertirse en fuente de división permanente. Al contrario, debía permanecer como parte de la tradición viva del culto católico. De ahí surge naturalmente otra pregunta. ¿Interpretó todo el mundo de la misma manera la visión de Benedicto? Claramente no. Dentro de la Iglesia, distintos obispos, teólogos, canonistas y fieles entendieron de manera diferente tanto las causas del desacuerdo como el mejor camino a seguir. Algunos creían que un acceso más amplio a la liturgia antigua sanaría gradualmente las heridas. Otros temían que pudiera profundizar las tensiones existentes. Otros más se centraban principalmente en cuestiones de autoridad eclesial más que en la práctica litúrgica. Estas perspectivas divergentes siguen dando forma al debate actual, y eso nos devuelve al arzobispo Ganswein. Quizás el rasgo más llamativo de su entrevista es que se niega a reducir toda la controversia a una sola frase. No descarta el apego a la liturgia antigua ni ignora la importancia de la comunión visible dentro de la Iglesia. En cambio, habla de ambas cosas. Eso quizás explica por qué sus comentarios han atraído la atención en distintos sectores del mundo católico. Algunos lectores se centraron en su crítica a la fraternidad. Otros se centraron en su aprecio por el patrimonio litúrgico de la Iglesia. Quizás ambas observaciones sean necesarias para entender su posición de manera justa. Queda ahora otra pregunta. Si el arzobispo Ganswein cree que la visión del Papa Benedicto sigue siendo relevante, ¿qué sugiere esa visión para el futuro? Esa pregunta nos lleva a la segunda mitad de esta historia, porque comprender el legado de Benedicto exige mirar no solo lo que ocurrió durante su pontificado, sino también cómo los desarrollos posteriores cambiaron la conversación. ¿Pueden coexistir de verdad el deseo de tradición y el deseo de unidad? ¿Pueden sanarse todavía las viejas heridas? ¿Y qué lecciones cree el arzobispo Ganswein que los católicos deberían extraer de todo lo que presenció de primera mano durante 2 décadas junto al Papa Benedicto XVI? Esas preguntas pueden ser, en definitiva, las más importantes de todas. Cuanto más detenidamente se estudia la entrevista del arzobispo Georg Ganswein, más se advierte que no puede reducirse a un solo titular. Algunos lectores quedaron convencidos de que había lanzado una dura reprimenda a la fraternidad sacerdotal San Pío X. Otros se centraron casi por completo en sus comentarios sobre la misa tradicional en latín y concluyeron que estaba pidiendo un renovado aprecio por el patrimonio litúrgico de la Iglesia.
Ambas observaciones contienen elementos de verdad. Sin embargo, ninguna cuenta la historia completa. Quizás la mejor pregunta sea esta: ¿qué intentaba defender realmente el arzobispo Ganswein? ¿Un grupo en particular? ¿Una liturgia en particular? ¿O algo aún mayor? La respuesta parece apuntar a la misma preocupación que marcó buena parte del pontificado del Papa Benedicto XVI: la unidad. No una unidad lograda ignorando las diferencias, no una unidad impuesta mediante consignas, sino una unidad arraigada en la verdad, la caridad y la vida compartida de la Iglesia. Esa visión ayuda a explicar por qué Benedicto XVI invirtió tanto esfuerzo en conversaciones con grupos que habían experimentado largos periodos de tensión con Roma. Su objetivo nunca fue simplemente resolver problemas administrativos. Esperaba sanar relaciones. Si esos esfuerzos lograron todo lo que él deseaba, es otra cuestión. La historia sugiere que no. El diálogo continuó. Persistieron desacuerdos importantes. Sin embargo, la disposición a seguir hablando reveló algo significativo. Las puertas que permanecen abiertas todavía pueden atravesarse. Esa observación plantea naturalmente otra pregunta. ¿Por qué se ha convertido la misa tradicional en latín en una parte tan importante de esta conversación? A primera vista, podría parecer que todo gira en torno a una preferencia litúrgica. Pero muchos observadores creen que la discusión es mucho más profunda. Para algunos católicos, la forma antigua del rito romano representa la continuidad con siglos de culto. Para otros, sirve como recordatorio de lo sagrado, de lo contemplativo y de la belleza de la espiritualidad católica tradicional. Otros más la aprecian por razones históricas, musicales o culturales. Ninguna de esas motivaciones determina automáticamente la relación de una persona con la Iglesia. Esa distinción es importante, porque el debate público a menudo asume que cualquiera que valore las formas litúrgicas antiguas debe sostener también posturas teológicas o canónicas idénticas. La realidad rara vez es tan sencilla. Dentro de la Iglesia Católica de hoy, existen comunidades plenamente en comunión con Roma, que celebran según los libros litúrgicos antiguos. También hay innumerables católicos que habitualmente asisten a la forma ordinaria, mientras mantienen un profundo respeto por la historia litúrgica de la Iglesia. La existencia de ambas realidades nos recuerda que la preferencia litúrgica por sí sola no puede responder a todas las preguntas en torno a la comunión eclesial. Eso nos devuelve al arzobispo Ganswein. Uno de los rasgos más llamativos de su entrevista es su negativa a reducir el problema a bandos enfrentados. No habla como si toda preocupación planteada por católicos de sensibilidad tradicional debiera descartarse. Tampoco sugiere que los desacuerdos sobre la autoridad sean insignificantes. En cambio, señala un camino más difícil: mantener juntas la fidelidad a la tradición y la fidelidad a la unidad visible de la Iglesia. Ese equilibrio refleja buena parte de la propia perspectiva teológica de Benedicto XVI. Una y otra vez, Benedicto insistió en la continuidad. Creía que la renovación auténtica crece a partir de la tradición viva de la Iglesia en lugar de rechazarla. Al mismo tiempo, insistía en que la unidad católica no es meramente un ideal abstracto, sino algo expresado concretamente a través de la comunión con los pastores de la Iglesia. Esas dos convicciones moldearon su pensamiento a lo largo de todo su pontificado. Quizás eso explique por qué el arzobispo Ganswein sigue volviendo a ellas. Ahora merece una consideración cuidadosa otra pregunta. ¿Pueden los católicos que discrepan fuertemente en materia litúrgica seguir reconociéndose como hermanos y hermanas en Cristo? La historia sugiere que sí pueden. La Iglesia ha vivido debates vigorosos sobre liturgia, disciplina, práctica pastoral y énfasis teológico a lo largo de su larga historia. Algunos desacuerdos han tardado años en resolverse, otros han tardado generaciones. Sin embargo, la Iglesia ha buscado continuamente la reconciliación siempre que ha sido posible. Esa perspectiva histórica invita a la paciencia. Los debates modernos a menudo exigen respuestas inmediatas. La vida de la Iglesia rara vez se desarrolla con tanta rapidez. Surge otra pregunta. ¿Por qué resuenan tan fuertemente hoy los comentarios del arzobispo Ganswein? Parte de la respuesta reside en su perspectiva única. Pocas personas observaron al Papa Benedicto XVI tan de cerca como él. Sus recuerdos no son simples reflexiones académicas.
provienen de años dedicados a presenciar decisiones mientras se desarrollaban. Por supuesto, incluso los testigos directos interpretan los acontecimientos a través de su propia experiencia. Ninguna entrevista puede por sí sola resumir todo un pontificado. No obstante, su testimonio ofrece una visión valiosa sobre las esperanzas y decepciones en torno a los esfuerzos de Benedicto por fortalecer la unidad mientras preservaba el patrimonio litúrgico de la Iglesia. Esa visión merece una consideración reflexiva, no una aceptación ciega, no un rechazo automático, una consideración cuidadosa. Planteemos ahora quizás la pregunta más importante de todas. ¿Qué deberían hacer los católicos comunes cuando voces respetadas subrayan aspectos diferentes de la misma cuestión? La mayoría de los creyentes no son canonistas. La mayoría no son teólogos profesionales. Simplemente desean adorar a Dios con fidelidad, recibir los sacramentos y permanecer cerca de Cristo y de su Iglesia. Para ellos, los complicados debates eclesiásticos a veces pueden resultar abrumadores. Quizás el mejor punto de partida sea el que la propia Iglesia recomienda una y otra vez: permanecer arraigados en la oración, estudiar la enseñanza auténtica de la Iglesia, escuchar con atención antes de sacar conclusiones, evitar reducir realidades complejas a eslóganes, y recordar que la caridad sigue siendo esencial incluso en medio del desacuerdo. Ese consejo puede sonar sencillo. En la práctica, a menudo resulta difícil, especialmente cuando los ánimos se caldean. Sin embargo, la historia muestra repetidamente que escuchar con atención sirve mejor a la Iglesia que los juicios apresurados. De las reflexiones del arzobispo Ganswein surge también otra lección. La división acarrea consecuencias humanas reales. Detrás de cada controversia pública hay sacerdotes, familias, comunidades religiosas y fieles comunes que desean sinceramente seguir a Cristo. Muchos experimentan una confusión genuina cuando líderes eclesiásticos respetados subrayan preocupaciones distintas. Algunos temen perder tradiciones muy apreciadas, otros temen debilitar la unidad eclesial, otros más simplemente anhelan la paz. Reconocer esas realidades humanas invita a la humildad. Nos recuerda que estas discusiones no son meramente teóricas, afectan a vidas reales. Al alejarnos de los detalles, aparece un patrón interesante. La entrevista del arzobispo Ganswein trata menos de revisar viejos argumentos que de recuperar cierta manera de abordarlos. Una manera marcada por la paciencia, por la memoria histórica, por el respeto a la tradición de la Iglesia y por la esperanza de que la unidad sigue siendo posible incluso después de años de desacuerdo. Que todos los observadores compartan sus conclusiones es otro asunto, pero su perspectiva invita a los católicos a resistirse a los relatos simplistas. Quizás esa invitación sea una de las partes más valiosas de su testimonio. La historia de la Iglesia rara vez es una historia de respuestas fáciles. A menudo es una historia de perseverancia, de diálogo continuo, de conversaciones difíciles llevadas a cabo con la esperanza de que la verdad y la caridad finalmente prevalezcan juntas. A medida que continúa el debate en torno a la fraternidad sacerdotal San Pío X, esos principios siguen siendo igual de relevantes hoy. El futuro aún no está escrito. Las conversaciones pueden continuar. Pueden surgir nuevos acontecimientos. Distintos papas y obispos pueden abordar de maneras diferentes preguntas ya conocidas. Sin embargo, una realidad permanece inalterada. La Iglesia sigue buscando tanto la fidelidad a su tradición apostólica como la unidad visible entre los fieles. Esos objetivos no tienen por qué ser enemigos. Las reflexiones del arzobispo Ganswein nos recuerdan que preservar el rico patrimonio de la Iglesia y fortalecer la comunión eclesial han sido consideradas durante mucho tiempo por muchos dentro de la Iglesia como aspiraciones complementarias más que rivales. Se esté de acuerdo o no con todos los aspectos de su perspectiva, su entrevista invita a algo cada vez más raro en nuestra época: a ir más despacio, a escuchar con atención, a distinguir los hechos establecidos de la interpretación y a abordar las cuestiones difíciles con convicción y humildad a la vez. Quizás esa sea la lección más duradera. No que toda controversia pueda resolverse de inmediato, sino que las cuestiones serias merecen una reflexión seria, y que la conversación católica auténtica es más fuerte cuando busca la comprensión antes que la victoria. Antes de concluir,
Nos gustaría conocer su opinión. ¿Cómo cree que la Iglesia puede preservar mejor tanto su antiguo patrimonio litúrgico como su unidad visible? Por favor, mantengan el debate respetuoso y caritativo, para que personas con perspectivas diferentes puedan aprender unas de otras. Si esta exploración le ha resultado útil, considere suscribirse para más documentales reflexivos sobre la historia católica, la teología y la vida de la Iglesia. Gracias por ver este video, y que Dios los bendiga.